Vámonos al sector de análisis de la historia. Vámonos. 3, 2, 1 y comenzamos. Este sector es un sector donde hablamos de lo cozido de la historia. Usted puede participar mandando su comentario e intentar entender por qué las cosas salieron como salieron. Por qué la historia fue como la historia fue. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¡Vámonos! Hechos criminalísticos en São Paulo, Brasil. El hecho de Susana van Stoffen fue realizado el día 31 de octubre. Prácticamente en la noche fue anunciado el fallecimiento de don Manfred van Stoffen y de la señora Maricia van Stoffen. Manfred era descendiente de un varón alemán con una familia tradicional. Elise, ¿cuál Elise? La Susane, ella hacía parte de un grupo de estudios de alemanes también. Y era una niña que se enamoró locamente por Daniel. Daniel Cravinhos y su hermano Christian Cravinhos van a ser el tema más espectacular, el tema más tesorífico de esta historia. Bueno, hoy, qué historia triste hoy. Ustedes han acompañado, es bien interesante, ¿no? Todo lo que aconteció ahí. Vamos a ir al sector de preguntas y vamos a ir hablando hoy día. Vamos ahí. Sabes, es bien interesante, ¿no? El tema relacionado a cómo esto acontece, ¿no? Dicen que este hombre Manfred era un hombre muy serio. Él era un hombre extremadamente frío. Susane va a decir que en algunos momentos de cariño o amor que sintió con su mamá, algún relacionamiento de afecto, fue cuando su mamá le alzó en el brazo y le hizo sentar en su falda. Ya de parte de Manfred, dice que él nunca fue un hombre de mucho diálogo y nunca fue un hombre de cariño o de decir amor, o como en la película muestra un hombre que dice te amo hija. Él es un hombre extremadamente seco, directo y extremadamente calculista. Es bueno entender que ambos, ellos tienen una descendencia alemana y están acá en São Paulo, Brasil, donde han estudiado en la Universidad de São Paulo, la USP. Él conoció a su esposa, y yo no sé si ustedes pesquisaron esa parte, mas ellos se conocieron en la universidad. Maricia estudiaba medicina y Manfred estudiaba ingeniería. Los dos se conocieron y ahí comenzaron un relacionamiento. Ambos terminaron la universidad y fueron a hacer una especialización de posgrado en Alemania, hasta porque los dos sabían hablar alemán. Manfred era descendiente de un varón de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando su familia se ha venido a refugiar aquí a Brasil. Ellos se han casado y tuvieron 3 hijos. La verdad, uno falleció y quedando solamente 2. En el caso, Susane, que era la mayor, Susana van Stoffen, y también el Andreas, que es el chico de 14 años de edad cuando este incidente aconteció. La primera cosa que tenemos que destacar es que la historia de ellos dos se trata de un relacionamiento frío de papá para hijos, de mamá para hijos. Algunos pesquisadores e investigadores concluyeron que eso haya colaborado mucho para que Susane ella busque un refugio en su enamorado que le daba el exceso de amor que no recibía en casa. Algunas personas describen que era tanta exigencia porque el papá Manfred van Stoffen, él quería mucho que su hija estudie en la misma universidad que él estudió, en la USP, ¿no? Decía, tienes que estudiar allá. ¿Qué es eso de estar estudiando en Unipi, Uninobi? ¿Qué es eso? Los peores nomás van allá. Los capos van a la USP. ¿Qué es eso de PUC, Mackenzie? ¿Qué es eso? USP. Los capos van a la USP.
Entonces él siempre tenía esa idea de que su hija debería entrar a la USP. Es bueno recordar que aquellos que son alemanes o austríacos, por cultura, por esencia cultural, o ni esencia cultural, podemos caracterizar por la filogénesis o por la otogénesis, que estas personas tienen características que son heredadas. La filogénesis habla de una característica genética. Te voy a dar un ejemplo. Las personas que viven en La Paz consiguen adaptarse mejor al frío porque la filogénesis, la estructura genética que ellos cargan, les ayuda a colaborar y a la adaptación de ese local. Hablamos de un aspecto genético, ¿no? En cambio, la otogénesis ya va a tratar de otro asunto que va a ser el tema de las relaciones que interagen en su alrededor. Y por último, la cultura. Entonces, todo eso obviamente que colabora para una composición de la personalidad, del carácter del señor Manfred, que era una persona extremadamente exigente, extremadamente seria, extremadamente didáctica. Eso hacía con que él sea fanático para que su hija tenga un futuro y su hijo también. ¿Sabes qué acontece? Ellos le hacen entrar en un colegio donde es un colegio para alemanes. Que tengas idea, ¿no? Para que ellos aprendan a hablar el alemán y no solamente eso, mas para que ellos tengan conocimiento y estructura para poder entrar en una buena universidad, ¿no? Entonces ellos eran muy exigentes con sus hijos en relación a eso, eran extremadamente sistemáticos, ¿no? ¿Será que ese tema del relacionamiento del hijo influye al distanciamiento? Bueno, toda la vida era arreglada, toda la vida era, ¿sabes? Estudio, trabajo, estudio, así tiene que ser. Dicen que cuando ellos se sentaban a la mesa, y esas características son absorbidas incluso en la película o en los documentales, dice que cuando ellos se sentaban a la mesa había un silencio, no había asunto, no había risas. Había toda una temática, ¿no? Había toda una construcción ética dentro de aquella mesa. Era tanta ética que no había amor, no había cariño, no había nada. Otra cosa también que es interesante sobre esto, cuando ella comienza a conocer al Daniel Cravinhos, eso es bien interesante porque es aquí donde ella va a tener la libertad que ella nunca ha tenido afuera. Por ejemplo, marihuana. Ella probó marihuana por la primera vez con Daniel Cravinhos. Algunos discuten que él fue su primer enamorado, ¿no? Algunos estudios traen de que ella condice de que él fue su segundo enamorado y que ella ya no era virgen cuando estuvo con él, mas hay dos versiones en esa parte que no da para saber cuál es la verdad. Yo opté por la parte del filme que decía que él era su segundo enamorado. Y aquí es bien interesante esa construcción porque el Daniel Cravinhos le hace divertir a ella. Ella conoce la simplicidad, ella conoce la idea de libertad, ¿sabes? Por ejemplo, ella, en vez de ir al colegio, ella se iba al motel. O ella decía a su amiga, ella tiene su amiga Beatriz, eso vas a encontrar en los documentales, la película no habla de la Beatriz. La amiga Beatriz le llama a ella, no combinan, para que esta chica, la Susani, vaya a dormir a su casa, porque va a haber una fiesta allá y todo aquello. Esa fiesta no existía. Esa fiesta no existía. La mamá, la doña Maricia, bien relutante, dice, bueno, si va a ser con tu amiga, todo bien, desde que sea con tu amiga, puedes ir entonces, ya ha ido. Y se quedó toda la noche allá. Segundo la expresión de la Susana Wachthofen, ella dice que toda la noche fue sexo, drogas, en el caso marihuana, y fumaron. Incluso hay pesquisas criminalísticas que muestran, ¿no?, que el Andreas entraba en la maletera del caso para entrar en el motel con el Daniel Cravinhos y con la Susana. Y dice que cuando entraban, ahí que hacían los tres,
fumaban, full. Por eso digo, no, ustedes, por más que tu hijo sea mayor, tu hijo sea adulto, tienes que ir a la universidad para ver si realmente él está yendo a la universidad, ¿no? Tienes que ver si realmente tu hijo está yendo al colegio, si realmente tu hijo está yendo donde dice que está yendo, porque hasta la amiga puede hacerse pasar, diciendo, sí, vamos a estudiar, sí, vamos a estar aquí, sí, va a haber fiesta, vamos a estar acá. Pueden agarrar un enamorado mayor y decir que él es su papá. Ah, sí, yo soy su papá, puede estar él aquí, no pasa nada. Y ahí, ¿qué va a acontecer? ¿No? Puede generar un embarazo, puede generar este tipo de descontrol, porque a la final nosotros no sabemos, ¿no? Nosotros no sabemos. Y dice, ¿qué es eso? Solo que la mamá, ¿no? La doña Maricia era muy inteligente. Ella era psiquiatra, ella era médica con especialidad en psiquiatría, ¿no? Imagínate una psiquiatra que hace análisis comportamental, que hace análisis de neurocomportamental. La Susanne van Stoffen se lo charlaba a ella. Ahora, imagínate a mí y a vos que somos simples mortales. ¿Has pensado que iba a decir simples costureros? ¿No? Eso has pensado, ¿no? Ay. Nossa, cara, es fatal realmente, ¿no? Entonces, la mamá, ¿qué ha hecho? La mamá ha ido. Ella ha ido hasta la casa de la amiga Beatriz. Ella se comunicó con su mamá de la Beatriz y ha dicho, pucha, ¿cómo así? No teníamos ninguna fiesta aquí en la casa, mi hija estaba durmiendo aquí. Y fue ahí donde la amiga confesó, no, es que ella me pidió porque iba a ir al motel con el Daniel Cravinhos. Segundo la Beatriz, que es amiga cerca de Susana Vastoffen, ella dice que la Susana paraba todo el tiempo con Daniel. En la mañana, en la tarde y en la noche. Viajes juntos. Incluso ese viaje que ellos hicieron fue escondido de su mamá, escondido de su papá. La Susana era tan manipuladora que para incentivar al crimen, ella mintió diciendo que su papá le había abusado, que su papá le engañaba a su mamá con ya sabes, y que su mamá de ella se envolvía con una paciente que aparece incluso en la película, ¿no? Entonces eso es interesante que destaques también dentro de la construcción de la historia. Entonces, ¿qué notas? Una familia quebrada genera hijos quebrados. Parece que es así más o menos, ¿no? Una familia sin amor, ¿no? Genera hijos sin amor. Y a veces el conocimiento que damos a los hijos no es solo una herramienta en sus manos, parece que es una arma en sus manos, porque fue lo que ella ha hecho con todo lo que ella ha aprendido de sus papás, ¿no? Dice y relaciona mucho esa idea de este crimen que han organizado y dice que nada surgió de un rato para el otro. Nada surgió. Mas toda esta estructura de papá y de mamá no ha sido suficiente. Imagínate, hermanos, todo el dinero que había no fue suficiente para salvar a la hija. No fue suficiente para salvar a la hija. Todo ese dinero no ha salvado a su hija. Todo ese dinero no ha unido a su familia. Todo ese dinero no ha dado paz, no ha dado alegría a su casa, ¿no? Ahora, claro, segundo algunas descripciones, dicen que el señor Manfred van Stoffen, dice que él era un hombre extremadamente aficionado por la bebida y que varias veces él tomaba, ¿no? Y en esa de tomar, él acababa peleando con su mamá. La Susana cuenta que una vez ella tiene eso en mente, que el Manfred le estaba agarrando del cuello a su mamá, de tan bozacho que ele estaba queriendo acabar con la vida de la mamá.
para que tengas idea de cómo era la frialdad también de ese hombre, porque esta chica, para que ella sea como es, existe una construcción alrededor, ¿no? Existe una construcción alrededor. Otro factor interesante es que ellos se encontraban cuando los papás dormían. Eso me ha hecho pensar harto ahí. Imagínate que vos estás durmiendo en tu casa o estás haciendo la ferinha y tu hija se está encontrando con su enamorado dentro de tu casa. Otra cosa interesante, el hermano menor, el Andreas, él sabía de todo el enamoramiento, de las encontradas en la madrugada, ¿sabes? Él sabía de todo y él socapaba a su hermana porque para él Daniel era como su hermano. Daniel era un hermano mayor, Daniel era su héroe, él, ¿sabes? Era un ídolo para él, imagínate. Y eso es otro factor interesante porque a veces entre hermanos se socapan, ¿no? Hay cosas que los papás no saben, que solo los hermanos saben y entre ellos se esconden. No solamente eso, mas hay otras informaciones más sobre el caso. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención fue que en esa medianoche que ellos salían, dice que se iban a LAN house, a la internet. En cuanto el chico, el Andreas, quedaba jugando allá, incluso le daban una motocicleta ya para que él esté paseando y después jugando allí. ¿Sabes qué acontecía? Ellos comenzaban a fumar marihuana. Se iban al motel o se quedaban fumando hasta las 3, 2 de la mañana. Enquanto os papás dormiam. Eu não entendo como os papás não escutavam que seus filhos não estavam, oiga. O sea, eu não sei. Ustedes se darían cuenta que sus hijos, que tu hijo salió, todos tenían la llave de la casa, supongo, no sé, cara. Era algo así que a mí me ha hecho pensar harto, ¿no? En el cuidado que uno debe tener, ¿no? En relación a los hijos, ¿no? Porque imagínate cómo uno crece de esa manera, ¿no? Entonces, fue eso, yo pienso que colaboró mucho para que ella, o sea, ella probó de una libertad. Hay incluso una metáfora que hacen de esta historia, que es la historia del pajarito en la jaula, ¿no? Que la Susana era como un pajarito en la jaula. Y en el día que Daniel le soltó y lo pusieron de nuevo a la jaula, ella ya no quería estar allí dentro. Ella quería ser libre. Dicen que lo que ella ha hecho, según las análisis psicológicas o las investigaciones, fue un crimen relacionado al tema del dinero, ¿no? De la herencia. Que LAN house abre pues, a las 12 y 1:30 de la noche, no cuadra siempre. No. Yo creo que estás equivocado. Hay LAN house, es que tal vez no es de tu tiempo. Mas había LAN house 24 horas, ¿no? Y todavía en el centro de la ciudad. Recordando que esta época no había lo que decimos de internet tan fácil como ahora, ¿no? No había. Por eso habían los LAN house. Yo me acuerdo que aquí en La Guapira yo veía una LAN house 24 horas de alta calidad, com full internet, full juegos, sabes? E todo mundo entrava ali, havia esta lanchonete que podia ser pedido, sabes? Muitos changos iam aí para fumar e estar com alguma chica ou algo assim, era assim. Eu me recuerdo que eu fui uma vez e já era 12 de la noite e eu fui allá fazer um trabalho, porque tinha que entregar um trabalho, eu não tinha internet na casa, tinha que ser um trabalho do colégio e estava allá. E eu me acuerdo que meu papá me disse, nossa, está tão tarde essas internets, que sempre fazemos aqui, dizia, não? E eu dizia, estudiem. En serio, de verdade, en serio. Eu conozco, eu he ido, eu sou testigo ocular. Yeah. ¿Cómo podían tener internet si tenían mucho dinero?
tenían mucho dinero, tenían computador, mas muy probablemente sus papás no le dejaban jugar los juegos que él quería jugar, porque esses papás eran papás muy prisioneros, ¿sabes? No vas a jugar Mortal Kombat, no vas a jugar ese juego muy pesado, es que estás jugando, es el diablo, es caramba, no vas a jugar. Mucho le controlaban. Y a veces, al controlar mucho los hijos es peor. Estamos hablando del año 2002, papitos. Año de 2002, la cosa es seria, ¿no? Aunque de 2000, del año 2000, yo creo, 2000, 2001, 2002, porque enamoraron 3 años, ¿no? Bueno, otra cosa que pasa también, y es bien interesante, es que el Christian, ¿no? Él es un cara que él ya era un ex-drogado, él ya había sido preso, ¿no? Entonces, tanto que si vas a ver las imágenes oficiales del caso, Christian tiene varios tatuajes, ¿no? Él tiene varios tatuajes. Él es una persona que ya hacía parte, hasta su lenguaje de él es más amalandrado, ¿no? Porque el Daniel todavía estudió un año Derecho, Advocacia en la Universidad Unipi, ¿no? Eso es bueno destacar también, mas no le gustó y él abandonó el curso de Derecho, ¿no? Entonces, ¿dónde es la clave de las cosas, no? Ellos eran muy maleantes, cara. O sea, ellos eran muy, pero muy, ¿cómo te puedo decir? Eran muy vivos, ¿no? ¿Por qué? Te voy a explicar. ¿Sabes qué acontecía? La mamá ya estaba excitada con ellos, ¿no? Porque se estaban encontrando a las escondidas y todo eso, ¿no? Entonces la mamá, ¿qué hace? Voy a viajar solo contigo, Susane, y con el Andreas, ¿ya? Porque tu papá está muy ocupado y yo me voy a encontrar con mi amiga y no quiero que el Daniel vaya. No quiero que el Daniel vaya. Mira el nivel, cara. Mas ellos, ¿qué han hecho? ¿Qué es lo que ellos han hecho? El Daniel ha ido aparte. Y ahí es bueno destacar, la Susana pagaba todo, ¿sabes? La Susane pagaba todo, cara. Pagou a gasolina, pagou a estadia de Daniel, pagou a mobilete de Daniel, que a Andreas incluso usava, não? Pagou hasta a reforma do quarto del Daniel, cambiou o piso del quarto de la casa del Daniel, sabes? La Susana pagava, incluso ella dio el dinero de entrada para el caso del Daniel y es ella quien pagaba las mensalidades del caso, en serio, brother. Entonces imagínate, para Daniel también era una chica que, pucha, ella me lo paga todo, ella me da todo, ¿no? Entonces no es interesante perderle a ella, ¿no? Y ella sentía la libertad con él, ¿no? Tanto que con ese caso mismo, él venía a recoger a ella, ellos iban a la playa escondidas, y esa vez su mamá estaba en un cuarto durmiendo, ¿no? Con su amiga, cosa que era muy rara. Enquanto la Susana le decía, mami, voy a ir aquí a la playa a comer unos salgados, alguna cosa, dame plata. La mamá le daba plata. Y en ese momento se encontraba con el Daniel. Imagínate, cara, que tu hijo te haga eso, cara. No sé, chango. No sé, yo le puedo romper a mi hijo, cara. Oye, cara, brother, hay que cuidar a los hijos, cara. Yo no sé cómo yo no me he vuelto así hoy. En serio, hoy. Imagínate a qué nivel, ¿no? A qué nivel ha llegado ese nossa, cara. Sinceramente, me sorprende. Mas seguimos. Fue ahí que surge la idea de viajar a Europa, ¿no? Entonces eso de separar al casal les excita harto, se enojan harto. Y dice que de a poco ellos pensaban, ¿cómo sería vivir en un mundo donde mi papá no exista? Mira la mentalidad. ¿Ya has pensado ese avión? ¿Ya has pensado ese avión caiga con mis papás ahí adentro y explote? Y ahí fumando, ¿no? Marihuana, ellos decíamos. Nossa, que legal, decíamos. Imagínate la mentalidad, ¿no?
claro que existen dos versiones del caso, ¿no? Una de Daniel y otra de la Susani, mas hay comentarios que dicen, ¿no? En las pesquisas que yo he hecho, ¿no? En las pesquisas que yo he hecho, dice que hay comentarios de que era ella quien incentivaba a que le quiten la vida de su papá. Es más fácil que ella, o sea, ¿qué es más fácil? Que alguien te diga, oye, lo matemos a tu papá, o que diga, matemos a mi papá, ¿no? Entonces dice que la mente psicópata, y ella es una psicópata, ¿no? Es por eso, el psicópata es una persona que no tiene sentimientos por el prójimo, ¿no? El psicópata o psicopata, no sé cómo lo dicen en castellano, enfermo mental, dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Psico es mente, ¿no? Conciencia. Pata viene de patología, no, de enfermedad, ¿no? Entonces, enfermo mental, más o menos eso, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Es una persona que no tiene sentimientos. Él está afectado en un área del cerebro, que es la área límbica, que es justamente la que usufruye del sector de sentimientos, emociones. Entonces, él no tiene emoción. Una persona que es psicópata o psicopata, él solo va a pensar en él. Él no va a sentir dolor, tanto que después del crimen va a saber que la Susani, el policía le dice, oh, tus papás han muerto. Tus papás han muerto. Ella qué dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el procedimiento de ahora? Tanto que eso de ahí fue una de las razones, ¿no?, para que el policía desconfíe, ¿no? Hay algo errado aquí. No, mira, vamos a ver aquí. Bienvenido. Puedes compartir el video, puede ser. Das un compartillazo bien especial en el video. ¿Qué te parece? Psicópata es con acento. Ah, bien. Castellano, ¿no? Entonces, es un cara que no va a tener sentimiento, es un cara que no va a tener ningún tipo de empatía, ¿no? Y personas que son así, por ejemplo, un sociópata, una persona que es, por ejemplo, un narcisista, ¿no? Son personas que solo piensan en sí mismas. Algunos de ellos hasta van a sentir placer, ¿no?, en tu dolor. Van a sentir placer en tu dolor. Es el caso del el que habló del Jeffrey, ¿no ve? Ese de ahí es un caso interesante, que cuando él veía cortes de animales, su dopamina subía, parece que así, disculpa la palabra, es la verdad, parece que era su cerebro reaccionaba de la misma manera de una persona que se siente cuando ve una mujer o cuando ve un hombre y está excitado, más o menos, ¿entiendes? Entonces, tiene placer en el dolor, ¿no? Y no tiene sentimiento, empatía, reacción a eso. Entonces, es bien interesante esa parte ahí, después hacer una pequeña análisis sobre eso. Y sabes de ahí que acontece, ¿no? No solamente eso, ¿no? Mas ahí surgen estas ideas, ¿no? ¿Y si nosotros lo hacemos eso con mi papá? Entonces, ella intenta por varias veces convencer al Daniel, bueno, esos segundos relatos, ¿no?, que la única salida para que ellos estén juntos era matando a sus papás. Daniel queda con miedo en la hora, dice que tal, mas él también va a gustar de la idea, porque hay un boletín de ocurrencia que acontece un mes antes, ¿no?, un mes antes,
donde los vecinos hacen una denuncia, ¿ya? Diciendo que están viendo a Daniel Cravinhos y al Manfred van Stoffan peleando en la puerta de la casa. Tanto que el policía que va allá en la puerta, el señor Manfred dice, va a llegar un día que le voy a matar a este vagabundo, va a saber que le voy a romper, no matar, le voy a romper a este vagabundo, dicho. En serio, ¿no? Para que veas, ¿no? A qué nivel estaba llegando ese nivel de pelea y de disgusto, ¿no? Que ellos estaban teniendo allí, ¿no? Otra cosa que es interesante, y eso es bueno resaltar también, es que cuando ellos comienzan a arquitectar el plan de hacer lo que iban a hacer, Daniel entiende que él no podía hacer eso solo. Entonces él llama a su hermano, como su hermano ya era un cara que venía del mundo del tráfico, él entendía que su hermano tendría el coraje y su hermano era el mayor de los dos, ¿no? Entonces este hermano, segundo las informaciones de la investigación y de la confesión, dicen que él estaba opuesto al problema. Él decía, no, desistamos, no hagamos más eso, es locura, ¿qué les está pasando? Y él incluso, el Christian, cuando él hace la confesión, él dice, ¿no?, que la Susane, en cuanto estaban manejando el caso, parecía que ella estaba yendo al Hop Hari, al Play Center, ¿sabes? Porque ella estaba haciendo que... Dice que ella estaba divirtiéndose con todo aquello. Para que veas la mentalidad de esa hija, cara. Imagínate que tu hija desee que mueras, cara. Era realmente una cosa de loco. Alguien que has dado a vida, que has dado a luz, que has enseñado, que has pagado todo, imagínate. Segundo Daniel, la Susana le decía a él, no tienes que desistir, cuidado, estás pensando en desistir, ¿no ve? Cuidado, pienses en desistir. Ella les convence con el dinero. Mira, aquí está el dinero. Hay dólar, hay euro y hay joyas. Se va a quedar todo con vos, Christian. Todo se va a quedar con vos. Cara, eso fue tenebroso. Tal vez una de las cosas más pesadas, ¿no? Porque sus papás muriendo, ¿quién iba a ser la heredera? Ella. Por eso se cree que ella fue la dueña y la autora de todo el plan diabólico para matar la vida de sus papás. El hecho no acaba ahí, mas las descripciones relatan que en el día de lo ocurrido, ellos estaban en el departamento de Christian, donde habían fumado bastante marihuana y ya estaban preparados para el hecho. En la misma casa y comprobado con números de teléfonos registrados, Daniel agarra el teléfono y llama a Andreas, hermano menor de Susane. Le voy a llevar a tu hermana al motel, vamos a ir a conmemorar, me avisas cuando tu papá se duerma y ahí podíamos ir al café. Ese lugar de café era la internet 24 horas. Demoró, dice Andreas. Y pues es de esa manera que ellos los recogen a él y van directamente a su casa. Enquanto Susane está distrayendo a los papás, este cara, Daniel, está preparando las herramientas del crimen. Dos fiesos, ¿no? Dos fiesos que usan, ¿sabes dónde los hilos, no ve? Esos negocios que donde pones el hilo, tipo armarios de yeso, así son, ¿no ve? Rectos, y las laterales de fierro con huequitos, ¿no ve? ¿Cómo se llama esas bases de fierro? ¿No ve?
ustedes ya han tenido, en mi época comprábamos esas estantes le decíamos, no sé cómo lo dicen ustedes, pero mi papá decía estantes, ¿no? Esas estantes eran así, en las laterales había fierro, ¿entiendes? En esas laterales, prateleras, sí, tipo prateleira, angulares, tipo eso. Él agarró ese fierro que es tipo un formato de L, así, ¿no ve? Así es un formato de L, obviamente más pequeño. Ahí lo han puesto una madera, lo han amasado fuerte la madera, lo han partido en dos y lo han colocado en su caso de la Susana. En la época un caso color dorado, un amarillo más o menos, café, un Gol de la Volkswagen, ¿ya? Tipo, pucha, ellos le dejan al niño en la ¿no? En la, ¿cómo lo dicen? En el land house, que lo llaman de coffee no sé qué era, che. Él está allá tomando su café y jugando en la internet. Mientras tanto, le agarran al Cristian, le agarran al Daniel y se van a la casa de la Susana. Algunos peritos dicen que ellos no han ido juntos, que Cristian ya estaba cerca de la casa. La otra versión dice que no, que ellos se han encontrado en aquel land house, en aquel internet, y así han ido rumbo a la casa de la Susana. Susana entró primero, subió a la casa, entró al cuarto de los papás y mira qué cosa tenebrosa. La Susana, una semana antes, apagó las cámaras, una semana antes ella apagó todos los alarmas para que el crimen pueda acontecer una semana después. O sea, esto era premeditado. No ha sido en el día que han decidido. Fue con fecha marcada. Fue enseguida de eso que los dos jóvenes se colocan como dos telas de media en la cara. Uno está de polera blanca y otra de una blusa más oscura y ellos suben. Ellos están con efecto de la marihuana. Susana se queda en la sala y se cubre los oídos. Y la descripción relata que Daniel se queda enfrente a Manfred y Cristian enfrente a doña Maricia, ¿no? Que era la intención, o sea, infelizmente yo diría, ¿no? Quitar la vida de ellos allí, en donde ellos estaban. Cybercafé, muy bueno, gracias Zoe. Es Cybercafé donde el Andreas estaba. Y esa parte es muy tenebrosa porque dice que el Manfred murió primero. El cara agarró la base de yeso y golpeó directamente en la cabeza de Manfred. Ya doña Maricia recibió la primera pancada, el primer golpe en la cabeza, segundo la descripción de la criminalística y cuando se hacen los hechos, pasando por los mismos lugares, ella reaccionó. Dice que ella despertó en el primer golpe y comenzó a gritar: por favor, solo no hagan nada con mis hijos. Mas ella no sabía que a la final fue su hija que había planeado todo aquello. Entonces comenzaron a golpear con más fuerza la cabeza de ella. Ella muere después de Manfred. Algunos peritos dicen que Manfred no haya sentido dolor al morir porque él recibió un golpe muy directo en una parte donde le dio un traumatismo craneano inmediato. Entonces murió prácticamente inmediatamente al caso. Otros creen que tal vez él haya muerto porque Daniel le tenía tanta rabia a él y el golpe haya sido con más fuerza. Ya Cristian estaba con miedo, no sabía qué hacer y al golpear tuvo miedo, por eso no lo ha podido de primer golpe acabar con la vida de doña Maricia. Dice que las manos de Maricia estaban rotas fracturadas en esta parte, o sea que la pericia relata que ella tentó todavía defenderse después del primer golpe. Ella tentó defenderse para que no le hagan nada. En eso acertaron aquí,
en su mano de ella. Fue así que entonces golpearon el cuello de ella y una parte del cuello de ella quedó quebrada. Como ella no moría, ellos han agasado pidiendo a la Susane una jarra de agua. Han agasado toallas de la casa y le han colocado en la boca. Y ahí han derramado agua para que ella muera asfixiada. Se cree que ella muere de 20 a 15 minutos después de Manfred. O sea que ella haya sufrido antes de morir. Ellos tenían miedo de que ellos no estaban muertos, entonces lo comenzaron a ahorcar. Hubo marcas de manos registradas en el cuello de Manfred y de Maritza. Ellos colocaron bolsas sobre sus cabezas y todo el cuerpo de ellos estaba con sangre. Cubrieron sus rostros con bolsa después de colocar aquel pañuelo, aquella toalla lleno de agua en la boca. Y allí acabó la vida de dos personas que tenían gran influencia en São Paulo. Manfred, un ingeniero muy destacado en la parte del tráfico de caseteras, y Marícia, una mujer muy destacada y renombrada en la área de la psiquiatría. Ambos víctimas de la familia o de los hijos o hermanos Cravinhos y de la Susane van Stoffan, que era la hija mayor de ellos. El caso repercutió en todo Brasil. Entonces, algo va a acontecer, ¿no? Y es bien interesante eso de lo que va a acontecer, porque aquí muestra la crueldad, yo podría decir la crueldad de la familia, o sea, de estos tipos, ¿no? Eso es bien interesante porque después que ellos han cometido el delito, ¿sabes? Mira a dónde llega la maldad de las personas. A dónde llega la maldad de las personas. Es algo así que, cara, es increíble, ¿no? Después que han hecho eso, ellos agasan y comienzan a espasmar las cosas. Daniel sabía que dentro del closet de Manfred había un sector que había una entrada escondida, tipo una gaveta, un armario escondido. Y allí había una arma guardada. Él sacó esa arma para simular una tentativa de disparo. Comenzaron a botar las cosas, las ropas, todo al suelo para simular un asalto. En cuanto a eso, la Susane abajo estaba haciendo lo mismo. Algunos dicen que ella escuchó los gritos de su mamá y por eso se tapó el oído. Después de todo eso, ella arrojó las joyas y todo en el suelo. Había una maleta color negra, tipo una bolsa, donde ellos agarraron un cuchillo y lo han roto. Allí había euros, dólar y joyas carísimas. Total de $5,000 y algo de 3,000 euros. Ellos se distribuyeron ese dinero, lo entregaron a Christian y pues simularon una invasión. Daniel comenzó a agarrar pegadas de un zapato, misturadas con el vaso, con el sector allí donde había pastos, para simular que alguien había entrado en la casa. Agarraron sus ropas, lo colocaron en un saco, agarraron las basas que estaban llenas de sangre y lo diluyeron en la piscina. Todo se lo han llevado. Fue después de eso que entraron en el caso, se agacharon y se escaparon. Dejaron a Christian cerca de su departamento y Susane y Daniel Cravinhos se han ido al motel. Segundo la pericia, dice que ellos entraron en la suite presidencial, que es la suite más cara de un motel, y pidieron Coca-Cola y un sándwich de presunto. Te prometo, cara. Tomaron, fumaron. No sé si conmemoraron el fallecimiento de sus papás
Y después de tener relación sexual, ellos se salen del motel y hacen algo, cometen un gran error. Piden una nota fiscal que compruebe que ellos estaban allí. Aquí me están diciendo, en esa época no había cámaras de seguridad, entonces lo que pasa es que en aquella época el celular que había no es como ahora, era aquellos Nokias, ¿no? Que jugabas la viborita, ¿verdad? Entonces las cámaras de seguridad, ellas se quedaban en el acceso de la computadora de un sistema operacional de una empresa tercerizada y que si querías tenías que solicitar allá la liberación de las imágenes. Susana ha sido muy experta. ¿Qué había hecho? Una semana antes, ella desligó las cámaras y ella desligó los alarmes, diciendo que iban a hacer una reforma en la casa y que no precisaban de la fiscalización por aquella semana. Eso de ahí fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, gravísimo, yo podría decir así. Una de las cosas más graves que yo vi en esa historia fue eso. Aparte de eso, lo que acontece es que ella va a recoger a la Andreas en el Cyber Café, que dicen. Le recoge a la Andreas. Daniel ya cambió de ropa, lo dejan a Daniel en su casa y se van rumbo a Brooklyn, donde ellos vivían. Ese sector, esa casa, yo he pasado enfrente. Es un subsector de clase noble, clase alta podría decir, y en esos barrios que son barrios privados puedes entrar, ¿ya? Solo que hay una seguridad en cada esquina y en la casa de ella, en la rua de ella, solo había una fiscalización, una cabina de seguridad y el tipo estaba mirando el partido de São Paulo con Flamengo, si no me engaño. ¿Qué acontece? El cara no vio cuando la Susana pasó, miró la hora, mas no vio bien, pero él asimiló el horario por causa del partido. Susana pasa con su hermano y es ahí que ella ve que las puertas estaban abiertas, porque obviamente ellos habían dejado así. Ellos entran hasta el corredor de la casa y ven que todo está en el suelo. Andreas comienza a gritar, ¿no? ¡Socorro! ¡Mi papá! ¡Shh, cállate! Alguien debe estar en la casa. Vamos a llamar a la policía. Es ahí que ella usa su celular y llama a la policía. Cara, es escalofriante, cara. El nivel de maldad de esa mujer, cara. ¿No? Entonces, ¿qué va a acontecer aquí? Ella llama a la policía le dice, ¿qué aconteció? Aconteció que mi casa fue invadida, tengo miedo de entrar y por favor, ¿será que puedes llamar una viatura? La policía viene. Entre 15 a 20 minutos, la policía llega. 2 policías entran en la casa y comienzan a ver que realmente ha habido una invasión. Las puertas no fueron arrombadas. Ellos ven que quien abrió la puerta tenía la llave. O lo han dejado la puerta abierta. Porque las puertas no estaban arrombadas. No había señal de puerta arrombada. Otro, el escritorio de Manfred estaba con la ventana abierta. Y nada estaba desacomodado allá. La única cosa que estaba desacomodada era la sala y el sector del crimen. El cuarto de Don Manfred y su esposa Maricia. Entonces, aquellos 2 policías ya notaron algo raro. Cuando ellos entran al cuarto y ven los 2 cuerpos llenos de sangre, ellos se asustan. Entonces ellos llaman el código a la policía. Inmediatamente hartas viaturas vienen al local y comienzan a hacer una pericia, cierran el lugar. Y es ahí que este policía, con miedo de informar a los hijos, por causa que esto puede darte un choque emocional, puede darte un susto extremadamente grave, ¿no? El cara se acerca, ¿no? Y les dice, pues, eso es chocante, cara. A mí me choca, le dice, Susani, tu nombre, sí, te voy a decir la verdad, mira, infelizmente, tu
papá está sin vida, tu mamá también, pasó alguna cosa. Cara, si alguien te dice eso, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Pô, lo han matado a tu papá, ¿cómo vas a reaccionar? Dice que la expresión de la Susana, o de la Susane, fue, ¿y ahora cuál es el próximo paso? ¿A dónde tengo que ir? De veras, cara. Algunos peritos dicen que esas expresiones frías tal vez es herdada de las características paternales, maternales, mas mesmo así al perder un papá, puedes ver en Andreas que comienza a gritar y llorar y queda asustado, ¿no? Con todo eso. Entonces, el policía oyó Zaro y él comunica eso a la delegada. Mira, fue Zaro. Porque cuando le informé a ella, la manera que ella reaccionó no es normal. No es una chica normal. Ningún gesto de desesperada ni nada, o sea, no quedó sorprendida. Yo hallé muy Zaro, solo quería comunicarles eso. Así les ha contado. Inmediatamente ellos son llevados a la delegacia, aquel día ellos no van a dormir. La delegada va a comenzar a entrevistar y pues, según la delegada de la operación, ¿no? Yo he acompañado toda la entrevista de la delegada al vivo y la entrevista dada a los sectores de pericia de la época. La delegada dice que aquel sector de crimen estaba muy organizado. La expresión en portugués es una bagunça muito organizada. Porque como que un bandido se va a olvidar el arma? O sea, ¿cómo un bandido no va a llevar el arma? Hasta en Resident Evil, si ves una arma te lo alzas, cara. Hasta en el videogame, ¿sabes? El perito dice, parece obra de la CSI, ¿sabes? Porque dá para ver que usaron sacos plásticos para entrar acá. ¿Cómo que hay una jarra de agua aquí y no hay vaso? Un pañuelo con agua, o sea, fueron dos personas que hicieron esto. ¿Por qué? Porque si le hubiesen golpeado a uno nomás, el otro hubiese despertado, reaccionaría. Entonces fueron dos personas, o quizás tres, ¿no? ¿Cómo sabían dónde había dinero? Si ellos han usado la jarra, ¿cómo han encontrado la jarra? La toalla, ellos sabían dónde había toalla. O sea, muchas preguntas, ¿sabes? Lo que la delegada ha dicho, en la primera hora, fue alguien de adentro. Esto no fue un asalto, no fue un latrocinio, fue un crimen planeado. Esta historia continúa. No estoy bromeando. Nossa, cara, tenebroso. Yo me he quedado así, yo sinceramente me he quedado traumatizado, cara. Sinceramente me quedé así, muy triste, o sea, con lo que aconteció, ¿sabes? Es una situación, es una historia gravísima, cara. Gravísima, né? Bueno, eso no es todo, ¿no? Esa casa todavía existe y el motel que ellos han ido todavía existe, ¿ya? La casa está abandonada, prácticamente bien descuidada, ¿no? Mas dá para ver todavía dónde es o dónde todo esto ocurrió, ¿no? Es una cosa gravísima, ¿no? Es gravísima. Bueno, después de eso, la delegada, cuando ya se da cuenta que algo aconteció, los relatos
¿no? Es que la delegada comienza a entrevistar y dice que la Susane era muy manipuladora, ¿no? Incluso ella le dice, no, yo estaba en el motel, yo estaba en el motel, aquí está, mira mi nota fiscal. ¿Cómo alguien va al motel y pide nota fiscal? ¿Ustedes ya han pedido nota fiscal? ¿Ustedes que van? ¿No? Y nadie dice que pide nota fiscal, ¿no? Entonces, dice que eso de ahí fue uno de los puntos que ella pensó, ¿cómo así nota fiscal? ¿Nota fiscal de motel? Nadie pide nota fiscal de motel. Y la delegada dice, nossa, se han quedado muy poco tiempo, ¿no? No, nos hemos quedado bastante tiempo y que no sé qué y tal, y me crees en eso. Fue de ahí que acontece algo interesante, ¿no? Ella comienza a hablar con el Daniel y ella nota que el Daniel da una escapada en las cosas que él habla, no coincide, no coincide. Ni lo que la Susana habla también coincide a veces con el Daniel, estaba muy combinado en algunas cosas ellos cesaban. Hasta que, ¿no? Ellos tuvieron que ir a hacer la pericia en la casa, ¿no? Han escuchado a la Andreas, hicieron pericia en la casa y nada, cara. Nada coincide, nada estaba bien. Mas el día que la delegada va a la casa de ella, a la mansión, ella se sorprende. ¿Por qué? Porque esta chica estaba de biquíni, de ropa así, ¿no? De piscina, ¿no? Con el Daniel haciendo churrasco. Churrasco, cara. 3 días después de la muerte de su papá. Haciendo churrasco. Y una cosa, la delegada destaca, ¿no? En una de esas entrevistas, ella dice, lo que más me sorprende es que después que le terminé de escuchar su depoimento, ¿no? Ella me dice, ¿será que me puede sacar una duda, delegada? Claro, ¿a partir de cuándo ya puedo vender los casos de mi papá? ¿O cuándo ya puedo solicitar la herencia? Pesado, ¿no? Realmente muy pesado, ¿no? Entonces, para que veas que esa chica, ella no batía bien de la cabeza, cara. No batía bien de la cabeza. Por eso digo que es uno de los casos que más me ha dejado así, ¿sabes? Pucha, oye, qué caso más grave, ¿sabes? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de una persona, el resentimiento de un ser humano, ¿no? Al punto de acabar con la vida del propio papá y de la propia mamá, ¿no? ¿Dónde han estado? Los policías ya desconfiaban de ella. Dice, sabíamos que eran ellos, pero no podíamos porque una cosa es saber, otra cosa es probar que ellos eran y que ellos hicieron eso. ¿Cómo podemos hacer? Lo habían grampeado, mas estos tipos eran tan vivos que ellos hablaban, sabiendo que estaban grampeados, hablaban en un tono de que, mira, esto pasó y así, que debe ser mi empleada, o debe ser el caso de un cara del estacionamiento que se peleó con mi papá, ¿sabes? Cosas así. Mientras tanto, es algo interesante que acontece, ¿no? Es algo interesante que acontece. El Daniel, ¿no? El Daniel y la Susane, eso me toca. Es decir, ellos, en cuanto la delegada le estaba haciendo el depoimento de Andreas, ellos estaban besando allá afuera, cara. Tanto que en el entierro, ella lloraba. Cara, ella lloraba. Grave lloraba, pai, não. Quando el cajón bajó, ¿no ve? Hay videos que muestran ella gritando, pai, não. Bajando el ataúd, cara. Y fue, o sea, era, era algo gravísimo, ¿eh?
No solamente eso, mas hay cosas que pasan que no sabemos explicar. No, hay cosas que acontecen allí que no sabemos explicar. No sabemos. ¿Y dónde estaba la empleada? La empleada duerme afuera, ya no estaba en casa, ¿no? Mas la pericia investigó a la empleada, la pericia investigó a las otras empleadas antiguas, investigó a los vecinos, porque la Susana ha dicho tal vez por la ventana se han entrado, por la casa del vecino tal vez se han entrado, ¿sabes? Cosas hablaba la chica, todo para poder decir que ella no ha sido la que hizo esa maldad con sus papás, ¿no? Y es ahí que pues hay una pisada de bola, ¿no? Que yo diría un error gravísimo, ¿no? Gravísimo. Cristian Cravinhos, el que atacó a la Maricia, él en el día siguiente del homicidio, él se compra una motocicleta carísima y él compra en dólar. Si no me engaño, él compró en dólar y el cara que le vendió sabía que él es ex usuario y sabía que el cara no tenía dinero, porque era un cara quebrado. Entonces él decía así, caramba, todo el caso está en las redes, diciendo que fueron robados, dólar desapareció. Entonces ele disse, pô, mas será que aconteceu? Este cara aparece aqui, que raro. Ele avisa a polícia. A polícia le sigue a Christian, le prendem a Christian, não? E essa aí, Christian foi esperto, hein? Christian comprou a motocicleta al nombre de um amigo, e pagou em dólar, cara. Foi aí que aconteceu algo. La policía le prende y durante 48 horas le interrogan a Christian. Dicen que de los tres, el más inocente era el Christian. Yo no sé, mas esa fue la opinión de la delegada. Ella dice que el más bobo así fue Christian, ¿no? Y ahí fue donde dijeron aquella palabra, a casa caiu, meu filho. Ele não conseguia justificar aqueles dólares, não? Dizia, de onde has comprado? Não, meu irmão me ha dado, me junto. Dice, você é um usuário de drogas não guarda dinheiro, não, sempre gasta, o sea, di la verdade. Eles vão estar allá besándose, namorando e vos preso. Vos vas a levar toda a culpa. Não, vamos a descobrir. Ya sabemos quando has comprado. Não é muita coincidência. Um dia depois que te compras, não é muita coincidência. ¿Dónde estabas? Los horários não batem de onde estabas. ¿Dónde estabas antes? El cara lo ha confesado. E quando ele confessou, lo entregou a todos. Quando Christian confessa, Susane y Daniel estaban en la otra sala. Susane le dice a Daniel, mira, si el Christian nos va a entregar, vos asumí todo, hasta porque yo no le maté a mis papás, fuiste vos y él. Yo no hice nada. Yo solo me quedaba en la sala. ¿Quién ha hecho todo eso? Fueron ustedes, ¿no ve? Le dice. Y es ahí que el cara no ve la malicia. Mira cómo es la Susane, cara, manipuladora. Entonces, si vos asumes, Daniel, toda la culpa, yo te voy a visitar todos los domingos, ¿ya? Y yo voy a pagar tus abogados. Yo te voy a dar respaldo económico. Pesado, ¿no? Muy pesado. Es ahí que llegamos a la etapa del juzgamiento, y el juzgamiento fue la parte más triste, ¿no? Cuando ya ellos confiesan, Susane confiesa, Daniel confiesa, y pues Daniel ya lanza otra versión diciendo que Susane fue quien le ha inducido. Susane va a decir que Daniel le ha inducido. Los tres fueron condenados a 39 años de cárcel con 6 meses, más los tres ya están en libertad por buen comportamiento, ¿no? Recientemente se han enterado que la Susane ella ya se casó con un médico. Hay muchos rumores, ¿no? Incluso que ella, en cuanto estaba presa,
enamoró con una carcerera allá, con el Sandrão. Dicen, ¿no? Otros dicen que no, nunca han tenido nada. Hay solo los rumores de eso de ahí. Y otro caso que un promotor le visitaba a la Susana, ¿ya? Y que le ha dicho, te voy a hacer con que te cambien a la cárcel de Tremembé, mas tienes que... O sea, le pidió sexo. Le pidió sexo. Y él se lo consiguió la transferencia, lo hizo firmar, y en el acto de cumplirle la deuda, ella le ha denunciado a él. Pues dicen que la Susana era bien manipuladora. Otros rumores de ella es de que ella se envolvió con el médico que les atendía a las carcereras, a las prisioneras de Tremembé. Dice que ese médico se lo traía feijoada, se lo traía salgado, chocolate, le trataba bien a la Susana. Tanto que el investigador del Fantástico le va a buscar a ese médico. Descubren que el médico era casado. Cuando él va allá, él no consigue preguntarle porque la esposa del médico está allí. Y en un rato llega un visitante a la casa, toca la puerta, el médico le dice a su esposa que vaya a atender. Y en cuanto la esposa va, ese cara del Fantástico, de la Z Globo, le dice, vos sabes por qué he venido aquí, ¿no ve? Sabes, yo sé, pero si vas a hablar eso, vas a destruir mi matrimonio. ¿Tá bom? Me voy. Y se fue. Dicen que ella enamoró con ese médico, ¿no? Y actualmente se casó también, ¿no? Con un cara que es médico, ¿no? Vive en Bragança Paulista, que es una región noble, justo donde vive el pastor José González Villadalmida. Es un barrio de ricos, una ciudad de ricos, allí pasando Atibaia más adentro, ¿no? Y ella vive por allá. Y ella está estudiando Derecho en la Universidad San Francisco de Bragança Paulista, donde ella concurre, ¿no? Donde ella concurre para entrar en la pericia de análisis de casos criminalísticos en São Paulo, donde está el caso de ella, ¿no? Una chica extremadamente preparada, inteligente, manipuladora, ¿no? Mientras el Daniel Cravinhos y el Cristian Cravinhos también fueron sueltos, y dice que hasta el día de hoy nunca más se han encontrado con ella, ningún contacto. Y eso es lo que me choca, ¿sabes? Han matado para estar juntos y al final terminaron separados. Al final, tanto se han querido que al final se han odiado, ¿no? Porque cada uno contó una versión muy distinta del caso, ¿no? Una versión muy distinta del caso. Es una, como yo te digo, es un caso así impresionante, ¿no? ¿Cómo es posible, yo diría, ¿no? Tanto han peleado para estar juntos. Tanto han peleado para estar juntos y al final no han estado. No han estado juntos. No. Lo que pasa de una familia sin Dios, lo que sucede con una familia donde no hay amor. Esta es la evidencia de una familia donde el dinero no es todo. Ambos lados, porque la familia del Cravinhos era una familia pobre, no tenían dinero. Supuestamente tenían mucho amor, mas no adelanta tener amor y no tener educación, ¿no? Respeto, ética, ¿no? ¿Qué pasó con el hermano de Susani? Esto ya es otra historia, mas hallazgos, puntos de análisis, lo que se sabe es que el chico desapareció completamente. Cuando estaban escribiendo el libro de este caso, dice que tentaron contactarse con él y lograron, mas él quería leer el libro primero antes que lo publiquen y por esa razón no le han dado mucha importancia a él. Algunos dicen que le han encontrado allí cerca de los drogados, allí en Santa Isabel, en la Plaza Santa Isabel, ¿no? ¿Cómo se llama ese sector? Había un nombre de ese sector, donde el tráfico había así en extrema cantidad. ¿Cómo se llama ese lugar? Cracolandia, ¿no? Cracolandia, gracias Fernández. Dice que ahí lo habían encontrado al chico. Dicen. Ahora, hay una cosa, ¿no? El tío de la familia dejó una herencia de 5 millones de reales,
el tío murió. Todavía no fue explicado bien el fallecimiento del tío. Y Susani entró con requerimiento para solicitar esa herencia. Actualmente Susani también prestó depoimentos para una película en la Netflix donde aproximadamente va a recibir más de 1 millón de reales para contar la versión de ella, incluyendo que su marido actual de ella va a aparecer también en esa estructura de documental del Netflix, ¿no? Para que veas, ¿no? Cómo va a ser más o menos la cosa. El Andreas no fue más visto. Dicen que cuando él se vio con Christian en la reconstrucción del crimen, se abrazaron y lloraron, y él dice: ¿qué has hecho? ¿Qué va a ser de mí ahora? Ustedes me han dejado allí, han matado a mis papás, ¿por qué han hecho eso? Yo me voy a quedar solito, ¿por qué han hecho eso? Otros rumores que Daniel escribió una carta para Andreas pidiendo perdón por lo que él ha hecho, mas Andreas nunca manifestó ningún tipo de respuesta. Otros dicen que algunos dicen que el Andreas fue visto en una de las mansiones de la familia, que aquella no era la única mansión, donde allí hay hartos cigarrillos y harta droga, y dicen que allí él estaba. Algunos dicen que Andreas también llegó a ser preso. Hay muchos rumores sobre él, mas en sí, hasta el exacto momento, nadie sabe del paradero del niño. La familia Van Stoffan quedó decepcionada con lo que aconteció. El mundo gritó, ¿no? Asesina, justicia. La gente gritaba por justicia por lo que Susani había hecho. Este caso paró Brasil, paró São Paulo. Fue un caso que de alguna manera afectó, ¿no? Nos hizo pensar muchas cosas, ¿no? Sobre la vida, sobre el amor, ¿no? ¿Dónde llega un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, un adolescente, una niña que tenía todo para crecer? En entrevistas que ha dado, ella dice que se arrepiente, mas hay grabaciones, o sea, le habían colocado un micrófono, ella pensó que estaba desligado, y el abogado le decía: vas a llorar, vas a decir que estás arrepentida, vas a decir que vos no tenías la culpa, así vas a decir. Y eso fue postado por el Fantástico, ¿sabes? Por eso hay muchas cosas que se habla. Tanto Daniel como Christian también. Christian volvió a ser preso, ¿no? Porque cometió otros crímenes. Y Daniel está tentando mantener una vida lejos del crimen, lejos de toda esa situación, de esos problemas. Esa historia trae una gran lección, que la familia debe mantener el diálogo vivo. La familia debe mantener el relacionamiento vivo, ¿no? Paz, ¿será que ella no hizo matar a su hermano menor y a su tío por la herencia? Cara, a esta altura yo no dudo de nada. Algunos peritos dicen que hasta la herencia de los Van Stoffan no podría ser concedida a la Susani. No sé cómo ha quedado esa parte, no dio para poder ver. Incluso quien está dominando el inventario del tío es ella, ¿no? En el cual no debería, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que hay para hablar de esa historia. Un caso que ha chocado el mundo. Una hija que mató a sus papás, ¿no? Yo estaba diciendo el otro día, pensando bien, hoy en día ni en los hijos se puede confiar. Es algo serio, ¿no? De amor, de cariño, de vida, de palabra, enseña el camino de la salvación, ¿no? Y yo creo que solo un mundo con Dios para vivir un mundo mejor. Este fue el análisis del caso de Susana Van Stoffan, o Stoffen, difícil ese nombre. Una historia que chocó Brasil. Una historia real.